buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo está en función desde donde nos esté viendo. Continuamos con el programa Hablemos de Jesús. Hoy estamos tocando el programa número 27 y vamos a tocar la profecía número 26. Pero en la profecía número 25, Jesús sería odiado sin causa. Y la enseñanza de esta profecía es que el que no le sigue a Jesús es porque lo aborrece, es porque lo desecha y es porque lo odia sin causa. Y los seguidores de Jesús son los que lo aman, lo siguen y lo adoran. ¿De qué lado estás? Porque Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. O Jesús dijo, bienaventurado los que no hallen tropiezo en mí. Y muchos hablan de Jesús, muchísimos hablan de Jesús, pero no se comprometen con Jesús. Inclusive muchos dicen que le hacen caso a las Sagradas Escrituras, pero leen mal las Sagradas Escrituras. Jesús vino a darnos un nuevo pacto, y el que no está en el nuevo pacto también es enemigo de Jesús. El que no se somete al nuevo pacto es enemigo de Jesús. En la gran comisión Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Entonces Jesús mandó a que iban a recibir poder de lo alto para que les sean testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Jesús nos ha llamado al nuevo pacto. Jesús vino para insertarnos en el nuevo pacto, porque el antiguo pacto nadie lo pudo cumplir, solo Él vino a cumplir el antiguo pacto. Ahora, ¿cuál es la 26ª profecía del Salvador? Sufriría en sustitución por nosotros, sufriría en sustitución por nosotros. Y la profecía claramente está establecida en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El cumplimiento lo miramos en San Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, y cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Confirmamos en Isaías 53, 6 también la profecía, y 12 que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por tanto, yo les daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y reafirmamos en Romanos 4:25 el cumplimiento, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
¿cuáles serían las palabras más importantes de esta profecía? Vamos a utilizar dos palabras. Sufrimiento, identificado en el griego como patena, se traduce sufrimientos. Y enfermedad, identificado en el griego como oleae, enfermedad, el uso del término en la descripción del siervo sufriente en Isaías 53, 3 y 4 que hemos leído, experimentado en quebranto, sufrió nuestros dolores, varón de dolores, viene de otro vocablo, basash. Ha resultado de una diversidad de traducciones, sufrimiento, enfermedades, quebranto, dolores, aflicción, dolencias. Eso Jesús lo sufrió por nosotros. Él, en sustitución nuestra, Él se hizo pecado. Como dice la Escritura, se hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Jesús es nuestro sustituto en la traducción. Jesús sufre porque nos sustituye a nosotros. Y la aplicación es, Jesús es nuestro sustituto porque no puede ser de otra forma, no puede ser de otra manera. Jesús es nuestro sustituto. ¿Cómo lo dice Pablo? Pablo en 2 Corintios 5:21 dice, el que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros, para que seamos justicia de Dios en Él. Jesús sufrió y llegó hasta la muerte en sustitución de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Lo que pasa es que no entendemos. ¿Y por qué no entendemos? Porque no nos damos cuenta que el problema no es las otras personas, que el problema no es el sistema, el problema somos cada uno de nosotros porque tenemos una naturaleza caída. Y con esta naturaleza caída no resolvemos el problema de fondo, ni nos podemos granjear el favor de Dios. Porque el favor de Dios exige perfección y ningún ser humano lo va a lograr. Nadie va a lograr en sus fuerzas granjearse la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es químicamente pura. Si alguien cometió pecado, no puede entrar. Aún el ser humano lo califique como tal. No se equivoque, Jesús ha dicho, y siempre lo estoy diciendo, San Mateo 23:15, la conclusión que se saca ahí de lo que dice Jesús es de que todo religioso es hijo del infierno. Escuche bien, y se lo voy a decir despacito, todo religioso o religiosa es hija del hijo del infierno. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es perfecta. Si es que alguien se presenta con su religión, en sus fuerzas, le va a pasar lo que le pasó a Belsasar, será pesado en balanza y será hallado falto. Por eso es que todo ser humano necesita de Jesús. Por eso es que ahora es entendible cuando Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre de él. Entonces, la aplicación es que Jesús es nuestro sustituto para que podamos tener acceso al reino de los cielos. No hay de otra. No hay otra forma de entrar al reino de los cielos. Él es la puerta. Jesús lo dijo así, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Cómo lo hizo Juan? Mas a todos los que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se puede ser hijo de Dios solo por adopción, a través de la fe de Jesús, aceptando la fe de Jesús, naciendo de nuevo.
teniendo un compromiso verdadero y real y caminando con Dios, hasta que se nos abran las puertas de la muerte o hasta que venga la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en su segunda venida, cumpliéndose esa esperanza gloriosa. Esa es la aplicación. Ahora, vamos a la pregunta libre que siempre nos hacemos. ¿Por qué la Biblia es de confiabilidad absoluta? Venimos resolviendo esta pregunta. Ya hemos dado dos argumentos, porque es la palabra de Dios, se desarrolló en lecciones anteriores. Y segundo argumento, su texto en su totalidad contiene la profecía de la persona y de la obra del Señor Jesús. Y el tercer argumento que hoy vamos a desarrollar es porque ella nos enseña la sabiduría inigualable de Dios, porque la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría humana. ¿Cómo lo miramos en el texto bíblico? Dos textos, uno del Antiguo y otro del Nuevo. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, la primera parte del versículo. Y Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25 dice: porque pues la insensatez de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. ¿Por qué la palabra de Dios es confiable? Porque no hay mayor sabiduría que la de Dios, y ahí está en las Sagradas Escrituras. Y porque no hay mayor poder que el poder de Dios, y eso nos lo enseña. ¿Y cómo adoptarlo? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son confiables por eso. ¿A quién le vamos a creer? Porque generalmente nosotros le creemos a cualquier ser humano que escribe. Y así el ser humano escriba una relatividad, nosotros la absolutizamos. Así un ser humano diga algo, como tuvo un pequeño talento, lo endiosamos y lo pasamos a la posición de divinidad, cuando la divinidad solo le pertenece a Dios, porque Dios está por encima de todo, su sabiduría está por encima de todo y su poder también. Lo más insensato de la sabiduría de Dios, nos ha dicho la Escritura, es mayor que la sabiduría del hombre. Y lo más fuerte y lo más débil del poder de Dios es más fuerte que el poder humano. Entonces ese es el tercer argumento. Y el tercer argumento es ¿por qué la Biblia es confiable? Porque ahí está la sabiduría de Dios y porque ahí está el poder de Dios. La pregunta es, ¿lo va a dudar? ¿Y por qué lo dudamos? ¿Y por qué no lo creemos? Porque como decíamos en lecciones anteriores, si usted no cree en Dios es porque tiene el espíritu del anticristo. ¿Y por qué? Y los que creen en Dios tienen el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el espíritu de Cristo. ¿Qué espíritu lo gobierna a usted? ¿El Espíritu Santo? ¿El Espíritu de Dios? ¿O el espíritu de este mundo, que es el anticristo? Que evidentemente detrás está el espíritu inmundo. Detrás de eso está Satanás, que el Señor lo reprenda. Que la gracia de Dios nos dé una nueva oportunidad de salvación. Que la gracia de Dios nos permita seguir edificándonos y que nos permita volver a encontrarnos para bendecirnos unos a otros. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo en todo. Amén. Ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y
aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios y que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.